¿No estás ahí? No pasa nada. ¿Qué hay que hacer? Exponerte la palabra de Dios, que nos transforme. Si todavía no llegamos ahí, que a todos nos falta, ¿qué hay que hacer? Exponernos constantemente a la palabra de Dios. Antes de empezar, quiero que reflexionemos sobre algo. Una sutil diferencia. ¿Tú vas a la iglesia o eres la iglesia? Tenemos que tener cuidado porque puede ser sutil la diferencia y a los ojos de los demás puede verse igual. Sobre todo porque como humanos nos encanta y somos muy buenos en saber qué queremos que los demás piensen de nosotros, ¿no es cierto? Sobre todo hoy con redes sociales, pero también en la vida real. Somos muy buenos en mostrar lo que los otros queremos que vean. Pero aquí estamos para hablar de las cosas importantes. Lo importante no es lo que los otros piensan de nosotros. Lo importante es lo que Dios sabe de nosotros. Entonces hay una diferencia muy grande entre ir a la iglesia y ser la iglesia. Y tú, como cristiano, si has recibido a Cristo, tú no estás llamado a ir a la iglesia. Tú estás llamado a ser la iglesia. Una persona que va a la iglesia puede ser alguien que está aquí y mientras están las canciones de adoración, pues las oye, las escucha. Pero alguien que es la iglesia adora. Por afuera parecen iguales. Alguien que es la iglesia cuando hay un evento. Bueno, alguien que va a la iglesia cuando hay un evento de la iglesia, o ya sea un ministerio, o si eres joven, al grupo de jóvenes, si eres mujer con las mujeres, alguien que va a la iglesia siente que tiene que ir, siente que pierde su libertad, tiene que ir a rastras y se esconde. Eso es ir a la iglesia. Alguien que es la iglesia participa, se involucra, ya sea con tiempo, talento o su riqueza. En la hora de la ofrenda, ¿te duele? Quiere decir que vas a la iglesia. Pero si entiendes que tú eres parte de la iglesia y estás llamado a ser un representante de Cristo, vas a compartir con alegría. Tenemos que entender, mis hermanos, que en la iglesia nosotros estamos llamados no a ser un grupo religioso de gente asustadiza que viene los domingos a esconderse de la maldad del mundo. No estamos llamados a hacer eso. Malamente, a lo largo de la historia, el cristianismo ha malentendido eso y caemos en extremos como monasterios, monjes que se ocultan allá donde el mundo no los manche. Pero ese no es el cristianismo. Jesús no enseñó eso. Nosotros no somos un refugio de la ciudad de Chihuahua. Nosotros estamos llamados a ser un refugio para la ciudad de Chihuahua. Estamos llamados a crear una comunidad donde el mundo que está roto se sienta bienvenido. Porque la iglesia es quien lleva la misión de Cristo y debemos de representar el carácter de Cristo. ¿Y Cristo qué hace con los que están rotos? Los hace sentir amados, bienvenidos. No los hace sentir pecadores. A la prostituta, al que sufre con vicios, al opresor, a los que discriminan. ¿Qué hace Cristo con ellos? Es un refugio para ellos. Y nosotros como iglesia debemos de ser un refugio para la ciudad de Chihuahua, no refugiarnos de la ciudad de Chihuahua. ¿Eres la iglesia o vas a la iglesia? Te conviene ser la iglesia porque una promesa muy bonita, Isaías 54:17, Dios hablando a su iglesia de algo que va a pasar, porque ya tienes la vida eterna. Pero en aquel día venidero, ninguna arma que te ataque triunfará. Silenciarás cuanta voz se levante para acusarte. Estos beneficios los disfrutarán los siervos del Señor. Yo seré quien los reivindique. Yo, el Señor, he hablado. Esto va a pasar. Ese es un beneficio, no para los que van a la iglesia, para los que son la iglesia.
Por eso que hoy vamos a seguir hablando de los valores del reino. ¿Para qué? ¿Para que te sientas abrumado por ellos? No. Para que la palabra de Dios transforme nuestro corazón. Y dejemos de valorar los valores del mundo, que son los que tienen a la gente triste, deprimida y en dirección a la desolación, que la desolación es algo peor que la depresión. Si eres una persona que valora los valores del mundo, la fama, el dinero, el poder, los honores y los placeres, vas directo a donde Satanás quiere. Pero hoy Dios quiere seguir transformando nuestros corazones. Vamos a leer ahí en el libro de Hechos, capítulo 20. Voy a leer del versículo 17 al 32. Esta sección es algo muy importante, sobre todo, ojo a todos los que son líderes de ministerio en esta iglesia. Esto va con cierta dedicatoria para ti. Si no eres líder, no pasa nada. También es muy importante, ya seas padre de familia o madre de familia, eres un líder. Y si no eres creyente todavía, también te importa, porque aquí vas a ver cosas que pueden transformar de verdad tu vida. Aquí está Pablo dirigiéndose a los líderes que él instaló y les está encomendando ciertas cosas. Si eres parte del pueblo de Dios, esta encomienda que que Pablo hace a los líderes, no es Pablo, es Dios mismo encomendándote a ti. Vamos a leer, después oramos, después empezamos con lo que el Señor tiene para nosotros. Dice, Hechos 20. Cuando llegamos a Mileto, Pablo envió un mensaje a los ancianos. Paréntesis, cuando la palabra de Dios dice ancianos, es un sinónimo de pastores, sinónimo de líderes. ¿Ok? Cierro paréntesis. Un mensaje a los ancianos de la iglesia de Efeso para pedirles que vinieran a su encuentro. Cuando llegaron, Pablo declaró: ustedes saben que desde el día que pisé la provincia de Asia hasta ahora he hecho el trabajo del Señor con humildad y con muchas lágrimas. He soportado las pruebas que me vinieron como consecuencia de las conspiraciones de los judíos. Nunca me eché para atrás a la hora de decirles lo que necesitaban oír. Ya fuera en público o en sus casas, he tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual: la necesidad de arrepentirse del pecado, de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesús. Ahora estoy obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén. No sé lo que me espera ahí, solo que el Espíritu Santo me dice en ciudad tras ciudad que me esperan cárcel y sufrimiento. Pero mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús, la tarea de contarles a todos la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Y ahora sé que ninguno de ustedes a quienes les he predicado del reino volverá a verme. Declaro hoy que he sido fiel. Si alguien sufre de la muerte eterna, no será mi culpa, porque no me eché para atrás a la hora de declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. Entonces, cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. Alimenten y pastoreen el rebaño de Dios, su iglesia comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado líderes. Sé que después de mi salida vendrán en medio de ustedes falsos maestros como lobos rapaces y no perdonarán al rebaño. Incluso algunos hombres de su propio grupo se levantarán y distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores. Cuidado, recuerden los 3 años que pasé con ustedes de día y de noche, mi constante atención y cuidado, así como mis muchas lágrimas por cada uno de ustedes. Y ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, que tiene poder para edificarlos y darles una herencia junto con todos los que Él ha consagrado para sí mismo. Esta es la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, te pedimos que mientras abrimos y nos exponemos a tu palabra, tú abras nuestros corazones y nuestros oídos para oír estas verdades y entenderlas como
tareas, comisiones, propósitos, los cuales podamos abrazar con pasión. Te pedimos por las personas que han olvidado estas verdades. Te pedimos por las personas que se sienten poco adecuados para cumplirlas. Recuérdanos que tú eres quien nos da el poder para cumplirlo. Y si alguien no te conoce, te pedimos que hoy vean lo que Cristo ha hecho por ellos, que pongan su fe en Él y que sean salvos. Espíritu Santo, te pedimos que vengas y tú seas el Maestro. Te lo pedimos para tu gloria, Señor. Amén. Nominada a 10 premios Óscares, una película que se filmó solamente con 2 planos secuencia. Una película se llama 1917. Narra la historia de cómo 2 soldados británicos tienen que cruzar el terreno enemigo para llevar un mensaje y estaban en una carrera contra el tiempo, porque este mensaje, cada día que tardaban, podían salvar o no salvar a miles de personas, y los soldados tenían que guardar el mensaje. Y hoy Pablo está encomendando a los líderes que cuiden y guarden el mensaje. Pero tenemos que entender qué nos significa guardar el mensaje. Guardar el mensaje no es como que cuando guardas una medalla que es de oro y la guardas para que nadie te la robe. Guardar el mensaje es entregarlo a los demás de una manera cuidadosa, para que no sea mal entendido, ni deformado, ni distorsionado a lo largo del tiempo. Imagínate, hace más de 2000 años este mensaje se entregó. Y Pablo lo entregó de una manera perfecta. Lo guardó, como dándolo a conocer con perfección, con trabajo, con sacrificio. Y Él está encomendando que hagan lo mismo. Tenemos que saber algo, hermanos. Los pastores no son eternos. Se van a ir. No pasa nada. ¿Por qué? Porque lo importante es la presencia del Espíritu Santo. Pero ¿qué quiere decir que los pastores no son eternos? Que tú te tienes que preparar. Sobre todo si tienes un llamado. Sobre todo si ya eres líder de cualquier ministerio. Tenemos que entender que tenemos esta responsabilidad de guardar el mensaje. Todos como iglesia. ¿Y cómo lo guardamos? Compartiéndolo con todos. De una manera correcta. Porque así no va a haber malos entendidos. De hecho, así se han hecho las sectas. Lo comparten de una manera desordenada. Nada más lo que nos conviene. Nada más lo que nos gusta. Mujer, te tienes que sujetar al hombre, pero se me olvida que yo tengo que morir por ella. ¿Okay? Es un ejemplo. Entonces, como cristianos estamos llamados a compartir este mensaje. Tenemos que entender que Jesús, si eres cristiano, Jesús nos da trabajo a todos. Todos tenemos esta comisión. Todos estamos llamados a hacer algo. Y en este pasaje que leí, en resumen, vienen 7 comisiones que tú y yo tenemos que hacer. Las voy a mencionar rapidísimo. Si lo quieres marcar ahí, después tú lo lees. La idea es que el Espíritu Santo empiece a trabajar en nuestros corazones. Número 1, tenemos que ver que como pueblo cristiano estamos llamados a valorar y desarrollar las relaciones humanas. Eso te tiene que recordar las palabras de Jesús cuando le preguntaron cuál era el más importante mandamiento. Y dijo, amarás a Dios sobre todas las cosas, pero también, y no menos importante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tristemente, el cristianismo moderno te pueden pintar muchas cosas periféricas. Pero no me pidas relacionarme con los hermanos. No me pidas que los ame. No me pidas invertir mi tiempo, menos mi vida, mucho menos mi dinero.
Pero aquí podemos ver que estamos llamados por Dios, quien te dio vida eterna, a amarnos. Fíjate, versículo 18. Cuando llegaron, Pablo declaró: ustedes saben que desde el día que pisé la provincia de Asia hasta ahora he hecho el trabajo del Señor con humildad y con muchas lágrimas. ¿Qué está diciendo Pablo? Ustedes saben, o sea, ustedes han sido testigos que desde el día que llegué he estado trabajando. En otras palabras, ¿cómo demostramos que amamos a los demás estando ahí presente? Podremos decir que amamos, ojo, maridos, pero si no estás presente, no amas. Lo mismo en la iglesia. Podemos decir, mandar cartas de violín con deseos de amor para todos, pero si no estás presente trabajando hombro a hombro, no estás amando. Y Pablo, podemos ver que él invirtió su vida. Desde que llegó lo veían, su vida era un testimonio de trabajo y de amor. Fíjate, he hecho el trabajo del Señor con humildad y con muchas lágrimas. He soportado las pruebas que me vinieron como consecuencia de las conspiraciones de los judíos. Tenemos que entender que en las relaciones, o una de dos, o damos espacio a la sinceridad, a mostrarnos como somos, o damos espacio a la hipocresía. Una de dos. No podemos ser sinceros e hipócritas a la vez. Y muchas veces no nos relacionamos con los demás porque queremos aparentar que estamos bien. Queremos aparentar que no nos pasa nada. Y Pablo aquí vemos que fue vulnerable ante los demás. Dice, con humildad y con muchas lágrimas. Tristemente existe esta corriente que como líderes nos queremos presentar como si fuéramos superestrellas. Se lo copiamos al mundo y vemos pastores y líderes que aparentemente siempre son perfectos. Y ese ambiente cultiva la hipocresía, tanto en los pastores y en sus seguidores. Porque si tus líderes aparentan que siempre están perfectos, que no lloran, que no tienen pruebas, que no tienen luchas, nunca están trabajando, en las oraciones no están, mandan ahí a otro, están cultivando un ambiente de hipocresía. Pero si queremos eliminar el ambiente de hipocresía, que todos somos muy buenos en eso, te decía, somos muy buenos en controlar lo que los otros queremos que piensen de nosotros. Pero si queremos eliminar eso, tenemos que abrirnos, a ser vulnerables. Ok, voy a venir a barrer, voy a venir en short, no pasa nada. No pasa nada si ves al pastor Abraham barriendo en pantalonera. Al contrario, gloria a Dios que tenemos líderes abiertos, que no esconden, que no se quieren presentar como perfectos. No queremos que sea fácil para la comunidad ser hipócritas. Necesitamos que invertir tiempo con las personas. Entre más tiempo estés con las personas, menos hipócrita puedes ser. Ahí se ve el amor de Jesús en nosotros. ¿Qué dijo Jesús? El mundo sabrá que son mis discípulos cuando vean un ministerio de alabanza perfecto. ¿Dijo eso? No. El mundo sabrá que son mis discípulos cuando vean un ministerio de niños perfecto. No dijo eso. Gracias a Dios por esos ministerios y estamos agradecidos. Pero Jesús dijo, el mundo sabrá que son mis discípulos cuando vean el amor que se tienen unos con otros. No hay atajo. Si queremos que el mundo conozca a Cristo, ¿qué tienes que hacer como miembro de la iglesia? Estar presente. Involucrarte con la gente. Solo así vamos a poder amarnos de verdad, no de manera hipócrita ni con fingimientos. Yo sé que es difícil porque varios hemos sido dañados por la iglesia.
ya sea en otras iglesias, espero que aquí no tanto. Y no quiero ser simplista con esto, pero a veces es simple, pero no es fácil. Si Jesús ama a esas personas, yo las tengo que amar. Es muy simple. Si Jesús ama a mis hermanos, yo los tengo que amar. Pero no es fácil, pero sí es simple. Y así es como nos debemos de moldear por el amor de Dios. ¿Qué otra característica vemos? Otro valor, ahí en el versículo 20. Mis hermanos, tú estás comisionado no nada más a ser relacional, sino a que seamos bíblicos. La comunidad cristiana, la iglesia no es un grupo, no es un club que nos reunimos alrededor de cosas random, a jugar fútbol, a tomar café, a jugar cartas, lo que tú quieras. Lo puedes hacer, está bien, no pasa nada, pero el centro de nuestra reunión debe ser la palabra de Dios. Tenemos que tener cuidado de no sacarlo del centro. Fíjate, versículo 20. Nunca me eché para atrás a la hora de decirles lo que necesitaban oír, ya fuera en público o en sus casas. Por eso nos reunimos en congregación grande, domingos, en público y también en casas. El trabajo de Pablo era guardar el mensaje del Evangelio. ¿Y cómo se guarda? No poniéndolo bajo llave, sino sacándolo para que todos lo vean. Y en eso estamos involucrados toda la iglesia. Desde que compartas un link de una red social, desde que invites a alguien a un evento, desde que en tus conversaciones vaya la palabra de Dios. Y tenemos que ver que Pablo no escoge compartir solamente lo bonito, también las cosas incómodas. Pablo habló de la creación, habló del pecado, habló del evangelio, habló de la santidad de Dios, habló de la pecaminosidad del hombre. Pablo habló de la redención, de la restauración, de la gracia del Señor. De todo. No podemos escoger lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Por eso tenemos que hacer seminarios de matrimonios. Créeme, lo que vas a escuchar ahí, muchas cosas no te van a gustar. Sobre todo si eres un esposo o una esposa. Pero necesitamos hablar esas cosas. No podemos escoger de que sí, que no. Tenemos que poner la palabra de Dios, ponerla en la cara, en el rostro de las personas, porque es lo único que nos puede salvar y transformar. Si quieres conocer quién es Dios, necesitas la palabra de Dios. Si quieres conocer quién eres tú como humano, necesitas conocer la palabra de Dios. Si quieres conocer por qué se deben tus depresiones, tu tendencia a fallar, necesitas conocer la palabra de Dios. Si quieres ser restaurado, necesitamos poner a la palabra de Dios en el centro de nuestra iglesia. Otro aspecto en el cual estamos llamados, comisionados a tener es, en el versículo 31 lo podemos ver, estamos llamados no solamente a ser relacionales, no solamente a ser bíblicos, sino también estamos llamados a ser cristocéntricos. Tenemos que entender que la palabra de Dios es Cristo mismo. Es un misterio. Necesitamos que el Espíritu Santo nos revele y entenderlo. La palabra de Dios no es letra muerta en un libro, no. Cristo mismo, el Hijo de Dios, se revela y Él es el Verbo y está en la palabra de Dios. No basta, mi hermano, no basta que te aprendas los versículos de memoria y luego digas, yo soy muy bueno aprendiéndome la Biblia y soy muy bueno ejecutándola. No es cierto, no podemos. Necesitas entender que es Cristo quien te revela la verdad y Cristo mismo quien te da el poder para que vivas conforme a la palabra.
Si somos una iglesia bíblica, pero no cristocéntrica, nos vamos a convertir en fariseos. Exaltamos a nuestras propias mentes. Exaltamos nuestra propia rectitud, nuestra capacidad de aprendernos la Biblia. Y tú crees que tú eres el héroe, pero si lees la Biblia te vas a dar cuenta que nadie es el héroe. El único héroe es Cristo. Cristo es el verdadero profeta, el verdadero sacerdote, el verdadero rey. Es el verdadero sacrificio, es el verdadero cordero, el verdadero pan, la verdadera luz, la verdadera agua. Es el camino, la verdad, la vida. Y tú estás llamado a ir a Él, de día y de noche. Versículo 21. He tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual: la necesidad de arrepentirse del pecado, cosas que no nos gustan escuchar, de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesús. Debemos de ser una comunidad marcada por ser cristocéntricos. Tenemos que entender que predicar la palabra es predicar a Cristo. Ser una comunidad del reino es dejar en claro que solo con Cristo podemos cumplir la palabra. Solo con Cristo podemos seguir la palabra. De nada sirve que te la aprendas de memoria, pero si no vas a Cristo, no vas a recibir el poder. Por eso aquí no es un buen lugar para los religiosos. Si eres religioso, en esta iglesia te vas a sentir incómodo. Aquí hay lugar para seguidores de Jesús. Nunca es tu capacidad de retención, solo el poder que da Jesús. Chihuahua, nuestra ciudad donde vivimos, no va a cambiar a través de consejos. Va a cambiar a través de la presencia de Cristo Jesús. Otro aspecto al que estamos llamados, no nada más a ser relacionales, no nada más ser bíblicos, no nada más ser cristocéntricos. Estamos llamados a ser llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Este es otro misterio. Suena raro, pero simple. Gracias a Dios porque lo revela. Recuerden, los misterios no son cosas que Dios no quiere que sepas. Al contrario, misterios son cosas que nunca íbamos a comprender, pero que Dios las reveló en su palabra. Entonces, uno de esos misterios es que tú y yo estamos llamados a depender del Espíritu Santo siempre. Versículo 22. Ahora estoy obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén. Pablo demostró que su vida dependía del Espíritu Santo. Jesús, tenemos que entender que no nos dejó solos. A sus discípulos les dijo: les conviene que yo me vaya. Qué tremendo, para que Jesús dijera: les conviene que yo me vaya y les voy a enviar a un abogado, alguien que te va a ayudar. Y la capacidad que tenía Cristo de estar con sus discípulos, de operar milagros en ellos, de abrirles la mente, de revelarles. ¿Se acuerdan cuando de repente estaban los discípulos con Jesús y no lo reconocían? Y de repente, ¡pum!, se les abrían los ojos. Esa capacidad Cristo se la delegó al Espíritu Santo. Si tú quieres que alguien conozca a Cristo, ¿qué tienes que hacer? Espíritu Santo, convéncelo. Deja de darle sermones. Deja de darle bibliazos. Depende del Espíritu Santo. Dile: Espíritu Santo, revélale quién es Jesús. Si alguien está postrado en una cama de hospital en sus últimos minutos, puedes orar por él. El Espíritu Santo, revélale quién es Jesús. En su mente, o como sea, revélale quién es Jesús. Tenemos que cuidar y como iglesia aprender a cultivar las cosas del Espíritu. Te voy a decir por qué.
Las cosas, nuestra cultura son las cosas que celebramos y cultivamos. Y nosotros estamos bastante regados por las cosas del mundo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eres humano, tienes un cuerpo y tienes Instagram y Facebook y ves noticias. Y cuando ves esas cosas, ¿qué crees que pasan? Ves cómo el mundo celebra y cultiva los valores del mundo: fama, dinero, poder, placeres, honores. Y aunque seas cristiano, pero simplemente siempre estás en esta dinámica de cultivar las cosas del mundo, ¿qué crees que vamos a hacer? Pues las cosas en las que somos buenos los hombres. ¿En qué somos buenos? En las cosas de la carne. Déjanos un ratito solos, sin el Espíritu Santo, ¿y qué vamos a hacer? Las cosas de la carne. Veamos qué pasaba con la iglesia. Cuando descuidaban las cosas del Espíritu, orar, adorar, palabra de Dios, tener comunión. Cuando nos desviamos de estas cosas, ¿qué vamos a hacer? Lo que nos sale bien, las cosas de la carne. Por eso Dios revela que tú y yo, como seres espirituales que somos, recuerda que tu cuerpo es simplemente el vehículo de tu alma, pero tú eres un ser espiritual. Tú no eres tu cuerpo, tú eres una alma. Tienes un cuerpo prestado, pero tú eres una alma. Entonces, para hacer las cosas que tenemos que hacer como individuos y como iglesia, necesitamos aprender a cultivar las cosas del Espíritu. ¿Cómo las cultivamos? Celebrándolas, promocionándolas. Es por eso que en las redes sociales tenemos que poner, así como el diablo utiliza la publicidad para sus cosas, y de repente si se engancha uno, tenemos que utilizar las cosas de Dios para las cosas de Dios, y todos los medios posibles para cultivar las cosas del Espíritu, invitarnos a las cosas del Espíritu. Tenemos que entender, cristianos, que el poder del Espíritu Santo no es para los del grupo de alabanza, nada más. No es para ministros y pastores, nada más. No es para cristianos especiales. Ojo, Satanás quiere que pienses eso. Satanás quiere que tú pienses que el poder del Espíritu Santo no es para ti. Pero Pablo quiere que entiendas que el poder que da el Espíritu Santo es para ti, para que lo apliques en tu vida, para que seas tú mismo, pero con todo el poder del Espíritu Santo. Vas a ser una persona con alegría. Imagínate cómo sería tu vida, pero no tan amargado, más alegre. ¿Cómo sería tu vida? No tan preocupón, con paz. ¿Cómo sería tu vida? Con gozo, con mansedumbre. Ojo, mansedumbre no es un sonso. Mansedumbre es tener poder y controlarlo. ¿Cómo sería tu vida? Sin ser enojón, sin ser un dejado, sino con mansedumbre. ¿Cómo sería tu vida con dominio propio? ¿Cómo se beneficiaría tu economía si tuvieras el poder del Espíritu Santo y tener dominio propio? Tal vez no necesitas cambiar de trabajo. Tal vez lo único que necesitas es el poder del Espíritu Santo y tener dominio propio. Y este poder, mi hermano, está para ti, disponible para ti. La sabiduría y la guianza que da el Espíritu Santo está para ti. Con el Espíritu Santo, poco a poco, lo que Dios desea va a ser lo que tú deseas. Las cosas que tú quieres van a ser las cosas que Dios quiere. Y vas a ser capaz de hacerlas. Otro punto al cual estamos llamados, no nada más ser relacionales, no nada más ser bíblicos, no nada más ser cristocéntricos, no nada más ser llenos del Espíritu Santo. Estamos llamados, y les va a encantar, a ser generosos. Fíjate, versículo 24. Pero mi vida, voy a terminar de leer el versículo 22, cuando Pablo está diciendo que el Espíritu Santo es quien lo guía. Ahora estoy obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén. No sé lo que me espera ahí,
Solo que el Espíritu Santo me dice en ciudad tras ciudad que me esperan cárcel y sufrimiento. Qué tremendo, Pablo, gracias a Dios por su vida, qué valiente. Pero mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús, la tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. ¿Qué estamos viendo ahí? Que la generosidad fluye de estar consciente que todo lo que tienes viene de Dios y que tu tesoro principal está en el futuro, cuando Cristo venga. La generosidad fluye de saber que Cristo es tu tesoro máximo. La generosidad fluye de tener la certeza de que Cristo vendrá y tu herencia estará con Él. Si no tienes eso claro, jamás vas a poder ser generoso en el presente. Pablo dice, mi vida no vale nada para mí, a menos que la use para terminar la tarea que Cristo me enseñó. Si tu recompensa no está en tu relación con Jesús, jamás vamos a poder ser generosos. Aunque tengas miles y miles y miles de millones de dólares en el banco, porque siempre vas a tener ansiedad del futuro, siempre vas a querer un poquito más y siempre vas a tener una razón para vivir con temor. Pero nosotros estamos llamados a ver a Cristo como el tesoro supremo, ver su herencia y su recompensa como un hecho seguro. Es seguro. Y si mi futuro está asegurado en Él, hoy, el día de hoy, yo puedo ser generoso y desprendido. Invertir mi tiempo, mi talento y mi riqueza en el reino de Dios de manera ordenada, hermanos. No estamos diciendo que traigan todo el dinero a la iglesia y quédense pobres, no. Estamos diciendo que escuches al Espíritu Santo y seas generoso. Que des con alegría. Que des de manera disciplinadamente. No como limosna porque te sientes mal. Esos son los que van a la iglesia. Estábamos llamados a ser la iglesia. Los que son generosos. Esta es una marca distintiva. Fíjate, Lucas 14, Jesús hablando de esto. Luego Jesús se dirigió al anfitrión. Cuando ofrezcas un almuerzo o des un banquete, le dijo, no invites a tus amigos, hermanos, parientes y vecinos ricos, porque ellos también te invitarán a ti, y esta será tu recompensa. ¿Te fijas cómo Jesús sabe que cuando damos está relacionada con lo que vemos como recompensa? Él está diciendo, no hagas lo que hace el mundo, que tiene sus ojos aquí. Pues ellos, versículo 13, al contrario, invita al pobre, al lisiado, al cojo y al ciego, diciendo, sé generoso. Luego, en la resurrección de los justos, Dios te recompensará por invitar a los que no podían devolverte el favor. Esto es en lo individual y en lo grupal. Hermanos, estamos a menos de un mes de tener un seminario de matrimonios. El corazón de la iglesia, de los pastores, es y siempre ha sido, cada evento que hagamos aquí no queremos cobrar un solo peso. Allá afuera hay matrimonios ciegos, cojos, inválidos. Y queremos invitarlos de manera gratuita, aunque no nos paguen ellos. Pero el pastor Abraham y yo no podemos pagar todos los gastos. Siempre. Estaremos mal, seremos unos malos pastores. Indisciplinados. Tenemos todos que participar en la iglesia, en los proyectos de la iglesia. ¿Para qué? Para que podamos hacer esto. Al contrario, invita al pobre, al lisiado, al cojo, al ciego. Luego, fíjate, quiere Jesús
que relacionemos nuestra generosidad con una recompensa. Si quiere, no está mal, pero con una recompensa eterna. No quiere que seamos sonsos. Luego, en la resurrección de los justos, Dios te recompensará por invitar a los que no podían devolverte el favor. Queremos invitar a matrimonios que no nos van a poder decir gracias. No nos interesa eso. Queremos que ellos escuchen el mensaje del Señor Jesús. No tienes que ser rico para ser generoso. Lo único que tienes que tener es que tu recompensa sea tu relación con Cristo. Mi generosidad se debe a lo que va a suceder en el futuro. Cuando digan, oye, ¿por qué en esa iglesia siempre hacen eventos gratis? Porque nuestra recompensa está en algo que va a suceder en el futuro. Cuando digan, oye, ¿por qué eres generosa con tu marido si ni se lo merece? ¿Sabes qué? Porque mi recompensa va a estar en el futuro. ¿Por qué eres generoso con el pobre? Porque mi recompensa es Cristo y me la va a dar en el futuro. Eso es lo único que puede transformar de un corazón piedra, egoísta y codo a un corazón generoso. Valorar a Cristo por encima de todo, aun cuando implique tomar ciertos riesgos radicales, que es sacrificar tiempo, talento, tesoro, porque van a pasar tiempos difíciles, pero tenemos que estar firmes en la promesa y en la herencia de Cristo. Ya vamos al número 6, un valor, el número 6. 7 te dije, ya me lo terminamos. En el versículo 28, estamos llamados, comisionados a ser cuidadosos de nuestra vida y de unos con otros. Fíjate el versículo 28. Para líderes, para padres, para individuos. Dice, entonces cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. Cuídense a sí mismos. ¿Qué quiere decir? Cuida tu carne. Te tienes que cuidar, ya sabemos, del enemigo, del mundo y de la carne de uno. No estamos llamados a cuidar la carne del vecino, ¿verdad? No puedes cuidar la carne del otro. Por eso dice, cuídense a sí mismos. Entonces, ustedes hagan un examen de reflexión constante para que cuides tu carne. Digas, ¿sabes qué? ¿En qué área estoy mal? ¿En qué área me tengo que arrepentir constantemente? Debemos de aprender primeramente a cuidarnos a nosotros mismos. Entonces, cuídense a sí mismos, pero también y cuiden al pueblo de Dios. ¿Cómo? Alimenten, ¿cómo? Líderes, ¿cómo vamos a cuidar a esos niños, a esos jóvenes, a esas mujeres? Alimenten y pastoreen el rebaño de Dios, su iglesia comprada con su propia sangre. No podemos jugar con la iglesia. Nadie de aquí dejaría que se metieran con su mujer, ¿verdad? Con su hijo. Imposible. Menos podemos jugar con la novia de Dios. La iglesia tenemos que cuidarla. Alimenten y pastoreen el rebaño de Dios, su iglesia comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado líderes. Pablo no te hizo líder. El pastor Abraham o yo no te hicimos líderes. A nosotros no nos debes nada. Dios es quien te designó como líder. Ya sea que tengas el trabajo más pequeño o al más espectacular, Dios, el Espíritu Santo fue quien te designó líder. Y Él te va a dar la recompensa. Tenemos que ser humanos, reconocer que a veces no te vamos a poder reconocer lo que nos gustaría. Va a haber días donde digas, híjole, ¿por qué no me recompensan? ¿Por qué no me aplauden? ¿Por qué no me felicitan? Tratamos de hacerlo, pero se nos va a pasar, somos humanos. Tenemos que estar bien firmes que quien nos va a dar la recompensa final es Dios, porque Él es quien te designó. A veces tú como hombre vas a decir, híjole,
¿quién me va a recompensar mi fidelidad a mi esposa? Mi esposa me reclama, no sabe los sacrificios que hago por ella. Dios te va a recompensar. Su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado líderes. Fíjate, estamos llamados, ya te dije, cuidarnos a nosotros, pero también unos a otros. Hebreos 10, del 24 al 25. Esto se escribió hace mucho tiempo, pero dice, fíjense, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros, todos, pastores, no pastores, líderes, no líderes, amigos, todos estamos llamados a motivarnos unos a otros, a realizar actos de amor y buenas acciones. Cuando vemos un patrón de que alguien deja de estar presente en las reuniones de oración o en los domingos, créeme, aquí no somos asustadizos. No queremos que todos sean monaguillos y estén así encerrados aquí en la iglesia, no. No es por eso. Es porque nos interesa tu alma. Está bien, de repente tenemos que faltar, está bien, pero cuando hay un patrón, es un peligro. En ingeniería dicen que cuando son 3 puntos, 3 veces un punto fuera de especificaciones ya es una tendencia. Es por eso que cuando tú veas un hermano, no estás llamado a darle un bibliazo y ojo, y sobre todo tiene que ser un hermano por el cual tú lo amas y por el cual tú oras. Y con amor, llamarle, ver cómo está, interesarte por él. Pensemos en maneras de motivarnos. Dios quiere que seamos creativos. ¿Cómo le hago para motivar a ese hermano que veo un poco desanimado? Pensemos, Dios quiere que utilices la creatividad que Él te dio, unos a otros, a realizar actos de amor y buenas acciones. Los pastores, no dice, los pastores tienen que motivar a los, no, unos a otros todos. Los pastores no podrían. No tienen ojos, no tienen la sabiduría para ver todas las necesidades. Por eso es un llamado para todos. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Parece que lo hicieron para el 2021, ¿no? Este versículo. Ya por último, número 7. Estamos llamados también a, ya se la saben, lo que hacemos todos los miércoles, a orar. Versículo 32 dice, y ahora los encomiendo a Dios. Pablo sabía que ya no los iba a volver a ver a ellos. Ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia. Y la manera en la que nosotros nos acercamos a Dios es simplemente a través de la oración. Cuando Pablo los encomienda a Dios, les está diciendo, aunque yo me vaya, aunque se vaya este líder o aquel líder, no pasa nada porque ahí está Dios. Estamos llamados, comisionados a relacionarnos con Dios. Ya para terminar, te recuerdo, estas cosas que hablé no son requisitos para que seas cristiano y para que Dios te ame, no son requisitos. Son cosas que tu corazón va a empezar a amar y valorar cuando hayas recibido el perdón de Dios y cuando hayas creído en Cristo. Y por eso al final dice, y al mensaje de su gracia, que tiene el poder para edificarlos y darles una herencia, otra vez la promesa, junto con todos los que Él